Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Prohíben ingreso a Israel del gobernador de Hebrón por su apoyo a las familias de los terroristas. Netanyahu viaja a Entebbe para potenciar comercio y política con países subsaharianos. Llega a puerto israelí el primer barco de ayuda de Turquía para Gaza. Y gobierno y oposición israelíes critican la citación a Tzipi Livni por la justicia británica por crímenes de guerra. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel tras una pequeña pausa con noticias culturales. Israel ha prohibido al gobernador de Hebrón ingresar a Israel y le revocó su permiso de ingreso al país tras visitar y ofrecer sus condolencias a los familiares del terrorista palestino que asesinó a la niña Jalel Yafa Ariel, de 13 años, cuando dormía en su casa en el asentamiento de Kiryat Arba. La coordinadora de las actividades del gobierno en los territorios expresó: "Nosotros esperábamos que la dirigencia palestina emitiera una declaración de moderación y pacificación, pero desgraciadamente está haciendo lo contrario. Israel no aceptará ayudar a quienes apoyan al terrorismo". En respuesta a ese y otro atentado mortal en la zona, el ejército ha acordonado la ciudad de Hebrón y la localidad de Bani Naim, de donde provenía el asesino de la niña, cuya familia glorifica como mártir. Sí, la verdad que se han sucedido en este último fin de semana muchas declaraciones respecto a este joven asesino al principio se decía 17 años, parece que tiene 19 años, con lo cual no es menor. De todas maneras, aunque fuera un menor, es un asesino terrible que entró en la casa. Y un detalle que no alcanzamos a dar cuando hicimos la última grabación de las noticias es que no solamente apuñaló, sino que la degolló. La degolló en su propia cama a una niña que estaba durmiendo, de 13 años. Bueno, luego cuando salió se lió con el guardia de seguridad, lo acuchilló, pero alcanzó a reducirlo y todo esto. Bueno, el tema es que la familia no solamente que no se arrepiente de nada, sino que la madre ha salido diciendo que su hijo es un héroe. Un héroe, alguien que se mete en una habitación donde está durmiendo una niña de 13 años y lo degüella. Eso es un héroe. Y esa es la madre. Esa es la madre. Lo peor de todo casi no es el hijo, sino que existan madres como esa, pero es que no es un caso aislado alguna madre así. Eso es lo que es la maternidad hoy en día, y no estamos hablando ni siquiera de Hamás, ni siquiera estamos hablando de la Franja de Gaza, estamos hablando de cerca de Hebrón, en esta localidad que se llama Bani Naim. La hermana también ha salido a glorificar que su hermano bueno. El tema es que esto ha encendido los ánimos, imagínate, de la sociedad israelí. Por ejemplo, la madre de la niña en el entierro dio un discurso y dijo: la diferencia entre nosotros es que yo eduqué a mi hija para amar a la gente y no para odiar a nadie. Y el tema es que esta familia tan desastrosa, que en cuanto recibieron el cadáver, lo que hicieron es festejarlo con alegría, porque tienen a un mártir, un shahid en su familia, y se van a forrar porque los palestinos, la autoridad palestina les va a dar mucho dinero también del contribuyente español para que esto aliente y fomente nuevos atentados y nuevos asesinatos como estos, cobardes como ninguno, y que coincidieron al minuto con las declaraciones de Abu Mazen en el Parlamento Europeo. Bueno, es que es increíble, y allí nadie condena nada. Nosotros hemos estado estos días con las televisiones hablando, por ejemplo, del atentado de Estambul. Todo el mundo se hizo eco de lo que pasó en Estambul. Todo el mundo se hizo eco de lo que pasó en el restaurante en Dhaka, en Bangladesh. Todo el mundo se hace eco de lo que pasó en la heladería de Bagdad. Pero nadie ha dicho nada, y es más, la mayoría de las veces no se ha publicado la noticia de esta muerte. Y cuando se publica es algo así como un palestino muerto y 2 israelíes heridos antes de que se supiera que esta niña iba a morir. Un palestino muerto y 2 israelíes heridos en Cisjordania. Ese era el titular de los malnacidos que trabajan deformando la realidad para adaptarla a su ideología. Y esto estamos hablando de personas aquí en España que no son miembros de grupos terroristas. ¿Qué es lo que podemos esperar? Y al día siguiente,
pues gente de este mismo pueblo de Beni Naim, al parecer, van por una carretera, adelantan un coche y una vez que se ponen a su altura, lo tirotean, matan al padre que iba conduciendo, un padre de 10 hijos, y hiere a los demás y se dan a la fuga. Todavía no han sido detenidos porque no han habido detenciones, etcétera, pero todavía no se sabe nada y por eso es este estado han acordonado en la ciudad de Hebrón y los alrededores, incluida esta localidad de Beni Naim, a la búsqueda de estas personas. Es que esto nadie va a publicar, yo soy, ¿cómo se llama se llamaba esta niña? Hallel Yafa. Yo soy Hallel Yafa. No. Solamente si uno es judío, pues nadie se va a identificar, nadie vale la pena para cuando lo matan de forma tan tremenda y cruel. Para los medios de habla hispana parece que solamente existe todos los demás, excepto los judíos. Cuando matan a un judío, pues parece justificado. Y en el titular siempre se van a preocupar, como el país, de poner que era una colona o que era de un asentamiento, como si eso es lo que determina la justicia de vivir o morir en este mundo. Seguimos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha iniciado una gira oficial por varios países de África subsahariana, la primera como jefe del gobierno y bajo un marcado carácter comercial y de búsqueda de aliados políticos. Se trata de un inusual viaje por parte de un dirigente israelí que le llevará a Uganda, Kenia, Ruanda y Etiopía, en el que se reunirá con 7 dirigentes africanos en una cumbre en el primer país. Antes del viaje, su gobierno aprobó un programa de más de 10 millones de euros para reforzar las relaciones económicas y de cooperación en un paquete que incluye la apertura de oficinas comerciales y subvenciones a compañías israelíes que se adentren en el mercado africano. Según los planes, el intercambio comercial se podría multiplicar por 10 en pocos años. Además, Netanyahu busca recuperar el vínculo que unía a Israel con los estados subsaharianos en la década de los 50 y 60 y que esas alianzas se traduzcan en votos favorables en la esfera internacional. Netanyahu ha hecho coincidir la visita con el 40 aniversario de la operación Entebbe. Sí, como recuerda la noticia, en los años 50 y 60, pues los emergentes y recién nacidos estados africanos subsaharianos, los que no pertenecen, digamos, al área musulmán, pues entablaron relaciones diplomáticas muy cálidas con el Estado de Israel, que había nacido también unos años antes y en el cual se sentían reconocidos en algún caso. Bueno, el tema es que en los años 60, pues la Guerra Fría se extendió al continente africano y eso hizo que, bueno, hubo una penetración soviética muy importante en esos países que hizo que rompieran los lazos diplomáticos con Israel. Pero hoy en día la geopolítica sopla en otros vientos, porque justamente estos estados subsaharianos están prácticamente todos ellos amenazados por el terrorismo islámico, que desde el norte, desde el Sahel, intentan avanzar sobre las poblaciones cristianas de África para extender la idea, o digamos más que la idea, para extender la fe islámica sin reticencias que proclama la yihad. Así que bueno, en este contexto, pues Netanyahu ha visto la oportunidad de ampliar primero lazos comerciales porque no son demasiado fuertes ahora, apenas con estos 7 países, por ejemplo, hay 2.000 millones de dólares anuales de intercambio entre ambos sentidos. Y según él ha dicho, pues es muy probable que si la cosa va bien, pues en un par de años esto, en vez de 2, sean 20, porque el potencial está ahí. Los países africanos son países que, aunque no son países ricos, sí que están creciendo económicamente a buen ritmo en los últimos años. Y también algo importante desde el punto de vista diplomático es la matemática, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas, donde los países africanos hoy en día, por la inercia de su pasado, digamos, al servicio de la Unión Soviética, pues votan
en contra de Israel, cuando en realidad sus intereses no están de ese lado de la cortina y tendrían que entenderlo, y en el momento que lo entiendan, pues seguramente de los tantos países, 60 y pico de países creo que hay en todo el continente africano, pues podrían haber 30 o 40 que podrían cambiar su actitud hacia Israel. Un barco turco con 11.000 toneladas de ayuda para Gaza ha llegado este domingo al puerto israelí de Asdod, en uno de los primeros envíos desde la normalización de las relaciones entre Israel y Turquía tras 6 años de ruptura por los incidentes a bordo del barco Mavi Marmara. El Lady Leila ha recibido la bienvenida de diplomáticos turcos, así como del portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Rosenblatt. A bordo hay 10.000 paquetes de ayuda y comida, 5 toneladas de harina, 2.000 toneladas de arroz, azúcar y 10.000 juguetes. Pues esto es una buena noticia porque, vamos a ver, nunca fue el interés de Israel el bloquear Gaza para ayudas, comidas, harina, arroz, azúcar o juguetes, que sean juguetes de verdad y no armas disfrazadas de juguetes, ¿no? Como ha pasado en alguna ocasión. Así que me imagino que este envío ha sido recibido con mucha alegría por los dos lados, también por Turquía, también por Israel. Esperemos que también los propios gazatíes, que van a ser los beneficiarios, lo vean con buenos ojos. Recordemos solamente que cuando se organizaron las flotillas, se recordó a los organizadores de las flotillas, y hablo desde la primera hasta la última, que la ayuda humanitaria a Gaza puede hacerse llegar sin ningún problema mientras desembarque en Ashdod, que es un puerto israelí, y luego haga el trayecto de entrada por tierra, pero que haya algún control sobre las mercancías o no se llamen mercancías, o los bienes que van a entrar en la Franja de Gaza. Lo que no van a permitir Israel es que por vía marítima, sin ningún control, alguien venga a descargar ahí, por ejemplo, misiles iraníes o sirios, o armamento, o materiales para la construcción de túneles, etcétera, etcétera. Y seguimos hablando de Israel. El Ministerio de Exteriores de Israel ha criticado este domingo la citación formulada por la policía británica contra la exministra de Asuntos Exteriores israelí Tzipi Livni en relación con un presunto delito de crímenes de guerra durante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza de 2008-2009, conocida como plomo fundido. El ministerio ha recalcado que Israel hará todo lo que esté en su mano para garantizar que sus ciudadanos no sean víctimas de un abuso político cínico de lo que son herramientas legales legítimas, incluidas las de Reino Unido. Livni formalmente estaba de viaje oficial, con lo que la protegía la inmunidad diplomática, así que finalmente no cumplió con la citación. En respuesta al incidente, el líder del partido de Livni, Unión Sionista, Isaac Herzog, ha enviado este domingo una carta al Ministerio de Exteriores británico Philip Hammond para exigir a Reino Unido un cambio en las leyes para evitar que se repitan estas situaciones. Sí, unas situaciones que recuerdan también a las que pasan aquí en España, donde todavía hay algunos jueces que emiten órdenes que son ilegales, a sabiendas que son ilegales, porque ya no opera, que se sepa, la justicia universal con la cual antes se justificaban este tipo de historias. Pues tampoco opera en el Reino Unido, y estos lo que buscan son titulares, son jueces que buscan titulares para defender una causa y que aparezca en los periódicos, pero que no tienen ninguna razón de prosperar, y que sería bueno que los ministerios de los países, tanto de exteriores como de justicia de los propios países, actúen en consecuencia. Esto lo que pasó es que Tzipi Livni estaba de viaje oficial y de pronto le entregaron la citación. Esa citación no tiene ningún valor porque ella viene en representación de un país, así que solamente podría tener valor si estuviera allí como turista, paseándose por Londres, y la policía sabe que está en determinado hotel y le entrega la citación y eso lo obliga a comparecer ante el juez. Recordemos que Tzipi Livni está en la oposición al gobierno de Netanyahu. Recordemos que Tzipi Livni ha sido el artífice de prácticamente todos los últimos intentos de diálogo con los palestinos. Pero para la justicia británica, más que para la justicia británica, para algún juez británico con ganas de
de también saltar a la fama con cosas que aquí en España se llaman prevaricación, porque es actuar sabiendo que la ley no le ampara en este caso. Eso se llama prevaricar. Pues sabiéndolo, pues se tira al farol, decir, emite una orden de detención que sabe que no va a ser efectiva, pero como él queda como el gran héroe defensor de no sé qué historias que en realidad son ilegales y que recuerdan mucho a lo que pasa en este país, por ejemplo, con estas declaraciones de ayuntamientos de boicot a Israel, a la que, bueno, aunque hoy no hemos hablado en las noticias, tenemos que agregar a todos los demás una última, que es la ciudad capital de Santiago de Compostela. Nada más y nada menos, otro consistorio que actúa en contra de la ley a sabiendas que están actuando en contra de la ley y que por lo tanto yo creo que en algún momento, pues si hubiera un foro de ciudadanos lo suficientemente conscientes de la gravedad de las cosas, tendrían que juzgarlos por prevaricación a los grupos políticos que han apoyado o se han abstenido de estas iniciativas que desde el primer momento saben que son ilegales y que lo único que hacen es remover lo más bajo, los instintos más bajos de una sociedad desinformada, que esto es como si, perdóname la metáfora, pero esto es como si el partido nazi todavía no hubiera ascendido al gobierno, pero se preocupara que en todos los ayuntamientos hicieran declaraciones contra los judíos, aunque fueran ilegales y después las quitaran. La propaganda ya está hecha y la estamos haciendo con los impuestos de los españoles para que los representantes de algunos partidos en algunos ayuntamientos hagan pactos y den pasos totalmente ilegales y a sabienda que son ilegales, prevaricando a conciencia aquellos que predican justamente que ya está bien de tanta corrupción. Pues hay algo que es repugnante, que la corrupción económica, pero mucho más repugnante es la corrupción racista, la corrupción de la discriminación de las personas en función del lugar donde nacen o de la religión que tienen o la fe que profesan. Eso parecía haber estado erradicado del mundo, pero se ve que tal como soplan los vientos en muchos países de Europa, en algunos pintados de extrema derecha, en otros pintados de extrema izquierda, pues el monstruo, como aquella serie que en Argentina hacía el padre de Chicho Ibáñez Herrador, se llamaba Narciso Ibáñez Menta, hacía una serie que se llamaba El monstruo no ha muerto y cada día está más vivo. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con noticias culturales. Bueno, Raquel, hoy empezamos la agenda cultural con una triste noticia. Sí, como no podía ser de otra manera, recordamos a Elie Wiesel, nos ha dejado. Es una tristísima noticia, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad, Jordi. Pues sí. Porque era un activista, alguien que luchó para que los derechos humanos prevalecieran, sobre todo los derechos de los más jóvenes, de los niños, y Radio Sefarad recuperó 2 programas que le dedicábamos en el pasado como homenaje. Hablaremos más sobre la pérdida de Elie Wiesel, pero hemos querido rescatar hoy lo que ha dicho el Congreso Judío Mundial, que ha recordado al Nobel de la Paz como un autor como ningún otro escritor. Dicen desde el Congreso Judío Mundial que Wiesel supo despertar las conciencias sobre los horrores del Holocausto judío y no solo sobre el Holocausto judío. Recordaron su papel para describir matanzas como las de Ruanda o la antigua Yugoslavia. En sus múltiples libros y artículos ha dicho Ronald S. Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, colocó Elie Wiesel el Holocausto en las conciencias públicas como ningún otro escritor. Era más que un escritor venerado, también fue un maestro para muchos de nosotros. Esto ha afirmado también el Lauder en un comunicado en el que se lamentan de la desaparición de un hombre que él recordó como alguien de voz suave, con un mensaje claro y directo. Cuando hablaba, dice Lauder, tenía algo que decir y la gente lo escuchaba.
Pues nada, desde Radio Sefarad también nos unimos a ese homenaje con nuestros programas, con nuestras voces, a una de las figuras del siglo XX, una de esas personas que construyeron el mundo como lo conocemos hoy, al menos una sensibilidad que yo creo que es su legado, ¿no?, para todos nosotros con respecto a los derechos humanos, el pues eso, estar en contra de cualquier conflicto. Sí, el deber de memoria. El deber de memoria, muchas exactamente, cosas. Son tantas cosas. Pues nada, Elie Wiesel nos dejó. Y le seguiremos recordando. Como dice Raquel, pues buscaremos entrevistas, gente que nos pueda contar más cosas, en fin, rendirle más tributos desde aquí. Con un poquito de suerte tendremos a Alejandro Baer, a Alex Baer, nuestro exdirector, un experto en temas de antisemitismo y Shoah y intolerancia, que nos hablará sin duda de Elie Wiesel, y les recomendamos recuperar su obra La Noche, en la que refleja su paso por los campos nazis. Bueno. Cambiamos de tema, Jordi. ¿Qué más tienes? Hablamos de música judía en Sefarad, porque llega a nuestro país, tanto a Madrid como a Barcelona, la Asamblea de Cantores, la Cantor Assembly. Presenta en primer lugar el día 6 en el Petit Palau del Palau de la Música de Cataluña el concierto El alma de Sefarad, la música de una cultura viva. Es una experiencia cultural única de la música judía con voces de Sefarad, Israel, América del Sur y América del Norte. Combina la liturgia askenazí y también hay apuntes de Yiddish. La Asamblea de Cantores es la organización de cantores litúrgicos judíos de Hasanim más grande del mundo. El día 6 estarán, como les decimos, en el Petit Palau del Palau de la Música de Barcelona a las 7:30 de la tarde, y en Madrid actuarán el día 10 en el Centro Cultural La Ermita. Bueno, pues música litúrgica. Desde luego, estas voces tienen que ser impresionantes, ¿eh? No se lo pierdan porque la tradición oral es sensacional, y seguro que esta banda ha recogido, digo banda, lo llamo banda, este assembly, ha recogido todas esas tradiciones. Como vemos, sefardí, también askenazí, y las traen a Madrid y a Barcelona. Fíjate, hay cantores que llegan desde Los Ángeles, como Marcus Feldman, de Nueva York, como Marcelo Giblin, Daniel Gross, también de Estados Unidos, de Canadá, Benjamin Meisner, de Chicago, de Toronto. Además están acompañados estos Hasanim por los 50 miembros del coro de esta Asamblea de Cantores, bajo la dirección musical de Alan Mason. Pues nada, va a ser seguro precioso, no se lo pierdan. Y hablando de preciosidades, Jordi, nos quedan muy poquitos días para disfrutar de la exposición Forma y Color en el CAL de Barcelona. Hasta este 6 de julio se exponen los trabajos de Santiago Raigorovsky, que ya saben que suele ser pintura, lo que presenta Santiago, Dino Barrocas, escultura, y Norma Narovsky, que también presenta óleos. Es en el CAL Barcelona, en la calle Sant Honorat de la capital catalana, en la exposición Forma y Color, que presenta a JAPE, la Asociación Judía de Artistas Plásticos de España. El horario de visitas es de lunes a jueves de 10 a 8 de la tarde y los viernes y domingos de 10 a 15. Pero vamos, ya no llegamos al domingo ni al viernes, porque solo tenemos hasta el día 6 de julio para disfrutar de estas manifestaciones del arte plástico protagonizadas por miembros de la Asociación Judía de Artistas Plásticos de España. Últimos días, como dicen en las tiendas. Últimos días para disfrutar de esa exposición. Muy bien, Raquel, pues nada, mañana más noticias, ¿vale? Hasta mañana. Venga, hasta mañana.